Primer libro de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, primer libro de Samuel 24:1 en adelante, diciendo: y aquí David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí ha visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote pagado yo con mal. Tú has mostrado hoy, has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre.
Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Se ha estado viendo todas estas mañanas la persecución de Saúl contra David. Saúl tenía un espíritu malo en él. Saúl prefirió quedar bien delante del pueblo, prefirió quedar bien delante de la gente antes que quedar bien delante de Dios. Saúl escogió el nombre de la gente en lugar de quedar el nombre de Dios bien. Pero aquí sucede algo impresionante. Dios nos va a hablar en esta mañana. Escúchelo así. La sujeción es de Dios. Dice la palabra en la carta a los Romanos que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire lo que ocurre entre David y Saúl. Saúl sabía por boca del profeta Samuel que ya el reino no era de él. Él seguía siendo el rey delante de los hombres, pero no delante de Dios. Y a él no le importaba. Pero se dio cuenta que Dios había escogido un prójimo mejor que él para reinar sobre Israel. Sabía que David era el escogido, por eso lo persiguió para darle muerte. Pero mire lo que Dios hace. Lo que Dios hace es tremendo. Puso la vida de Saúl en manos de David. Saúl está persiguiendo a David y entra en una cueva para hacer del cuerpo, para sus necesidades fisiológicas. Déjeme decírselo en español, que eso no es nada malo. Entró a orinar o a defecar. Eso significa cubrir los pies. Y allí en toda la cueva estaba David y sus hombres. Dios puso la vida de Saúl en manos de David. Pero David era un hombre de obediencia, un hombre de mandamientos. Escríbalo allí. Debo sujetarme a las autoridades humanas por mandamiento de Dios. No es que deba permitir cosas malas, pero debo estar en sujeción. Escuche lo que dice la palabra del Señor. David era un hombre que conocía los mandamientos y estaba escrito en la ley, en el libro de Éxodo, que no se podía tocar el príncipe. ¿Y quién era el príncipe? ¿Quién había sido ungido para ser rey sobre Israel? Saúl. Así que nos vamos a ir al libro de Éxodo, por favor. Nos vamos a ir al libro de Éxodo allí. Capítulo 22, versículo número 28. Este mandamiento lo manejaba David. Debemos estar sujetos. Si no nos sujetamos a hombres falentes como nosotros, ¿cómo nos vamos a sujetar a un Dios santo? Éxodo capítulo 22, versículo número 28. Dice así la palabra de Dios. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Por eso David, teniendo allá a Saúl, pudiéndolo matar, había quedado Saúl en una situación de indefensión. Había quedado Saúl, y Saúl era malo, y Saúl estaba endemoniado, y Saúl perseguía a David para matarlo.
Pero David se sujetó a Saúl porque era mandamiento de Dios. No tocó al ungido de Jehová. Si quiere, anote la cita. Éxodo 22:28. También quiero leerle lo que cité ahora al principio. La carta a los romanos. A veces decimos, a este le obedezco, a este no. Son las personas más rebeldes de la tierra. Las que se sujetan a unos sí, a otros no. No podemos dar lugar a la rebeldía, somos hijos de Dios. Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y todos ustedes, el pueblo del Señor, hermoso y lindo, son el pueblo de Dios. Son el pueblo del Señor. El pueblo maravilloso de Dios. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No es que yo le obedezco a este, pero a este no. Ahí hay un rebelde. Y el que sigue ese principio, pues se va a someter a una persona que se le va a rebeldizar. Pero mire a David, la integridad de David. Y dirá, ¿cuál integridad si él pecó con Betsabé? Está en eso. Porque cuando pecó y Dios le confronta con su pecado, se somete a Dios. David se pudo someter al hombre, entonces estaba sometido a Dios. Saúl no se sometió a David. Aquí reconoce que David era mejor que él. Por eso no se pudo ni someter a Dios. Éxodo 22:28. Te bendigo, mi hermana Teresa David. Teresa Tecada. Dios te bendiga. Allí a Ortega Producciones ya oramos por la venta de la bodega. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios es grande, Dios es eterno. Mire lo que hace David. Y convence a sus hombres, porque los hombres de David dijeron, Dios lo entregó en tus manos. Eso lo podía confundir a matarlo. Lo entregó en las manos de David para que Saúl entendiera cuál es el comportamiento de un hombre de Dios, para que el mismo David lo entendiera, para que los hombres de David lo entendieran. Las personas del Señor son personas sujetas a la autoridad, no porque la autoridad lo merezca, no porque sea buena ni a nuestro agrado, sino porque la autoridad viene de parte de Dios. A no ser que la autoridad nos pida desobedecer a Dios, no podemos. Este capítulo es hermoso, es maravilloso. No alcemos la mano contra el ungido de Dios. Entonces dirán, este solamente es el ungido de Dios, no, contra los ungidos de Dios. Poderoso es el Señor. Hijos, nos debemos someter a nuestros padres. Los padres no debemos someter a nuestros hijos a ira. Entonces el padre dice que mi hijo se me someta a mí. El esposo le dice a la esposa que se someta, y es la verdad. Las esposas debemos estar sujetas a los esposos. Los hijos debemos estar sujetos a nuestros padres, así estemos viejos. Pero le voy a leer la carta a los Efesios. A veces le aplicamos la Biblia a los demás, pero no a nosotros mismos. Anóteme este versículo. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, el versículo número 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos estar sometidos los unos a los otros en el temor poderoso de Dios. Todo este capítulo 24 que hoy hemos tratado del primer libro de Samuel, capítulo 24 que hoy hemos tratado, debe enseñarnos qué es el sometimiento a la autoridad de parte de un hombre que se sometió
al que lo quería matar, al que estaba endemoniado, al que Dios había desechado. Pero nosotros no ponemos ni quitamos reyes. El que pone y quita reyes es Dios. Amén. Amén. El que pone y quita reyes es Dios. En el nombre de Jesús. Levantemos las manos y oremos. Precioso Dios, te damos gracias. En este día de altar familiar, bendecimos, te honramos, precioso Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu hermosa palabra. Enséñanos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor. Padre, bendigo a mi hermana Angie, Señor, la petición de su bebé para que todo salga bien, por su familia, por su señora madre. Padre, por la venta de la bodega.